y ahí mismo lo presentan a su compañero. Ese ya para el examen final. Prácticamente estamos practicando ya para el examen final, que sería jueves, ¿no? En el mismo horario de la práctica, por si acaso. Ya no quiero ver, no quiero ver a nadie en el SUTE, ya saben. Estudien. Porque hacemos lo que estamos enseñando nada más. Yo no me salgo de tomar problemas que no enseño. Yo enseño la teoría e incluso hago los ejemplos de esos mismos problemas. Claro, no viene igual el examen, pero se emplean los mismos conceptos. Y eso no va a cambiar para cualquier circuito. Bueno, aquí tenemos lo que se llama el TRIAC. ¿Ya? Entonces, el TRIAC, lógicamente, su simbología ya sabía que era esto, también habíamos explicado que eran dos tiristores en paralelo. Uno era que conducía la corriente del ánodo 2 hacia el ánodo 1. La corriente venía por acá, cuando venía una comba positiva, por decir, de arriba hacia abajo. Y cuando venía una comba negativa, como es alterna, la corriente venía de abajo hacia arriba, y así regresaba, pero venía por SCR, ya no por ¿no? ¿Por qué? Porque esto estaría polarizado inversamente, y esto está polarizado directamente. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, jóvenes, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta lo que acabo de decir. Entonces, siempre hay que tener presente, como les digo, que estos dispositivos justamente solamente trabajan como switch, ¿no? Este dispositivo. Le viene la orden que sea un alambre, se hace un cortocircuito. Desde el momento que viene una orden por la compuerta. No le viene ninguna orden, este es un circuito abierto. Nada más, eso es todo. Y cuando le viene la orden, le dice, hace un cortocircuito, o si no, sea un yodo. Claro, no va a caer cero, pues no es como un yodo. Va a caer algo, 0,7, 0,1.5, dependiendo, pues dependiendo, hay variedades de tiristores, o TRIAC en este caso. ¿Ya? Bueno, entonces, esa es la idea. Lo mismo está explicado acá, mira, de acá ya lo he puesto de frente, la compuerta, una sola compuerta, ¿no? En cambio acá hay un control donde le he sacado que es una sola compuerta. En realidad es todo un control, no es pues de frente se conecta, ¿no? Entonces, lógicamente, esto estará dando la orden para que sea un cortocircuito, pero si acá no hay una proyección mayor con respecto a esto sigue abierto. En cambio acá no, acá si la orden viene por acá y esa sección es mayor que esa, la corriente se viene así y se hace un cortocircuito. Bueno, ese es a grosso modo, ¿no? Como ven acá, mira, ¿ven? Existe una sección por avalancha. Sin que venga esta orden de la compuerta, yo puedo aumentar la tensión y solito llega a una máxima tensión que le llaman tensión de avalancha y comienza a volverse un alambre, ya es un yodo, ¿ve? Bien pegado casi, un yodo. Una alta corriente pasa, se hace un cortocircuito, pues esto. Igualito acá, para la comba negativa, no conduce, hasta que por avalancha conduce y se vuelve como un yodo. Pero eso de avalancha, pues estamos hablando, por decir, de 1200 voltios, ¿no? Y 220 nunca va a llegar a 1200 voltios. Entonces nunca va a conducir por avalancha, ¿no? Porque simplemente la tensión que hay en la línea es de 220 voltios, por ahí de 2 ya será pues 311 voltios pico, ¿no? Y nunca va a llegar a 1200 voltios. Por lo tanto, no va a dispararse nunca por avalancha esto. Entonces, incluso hacemos que esto, para que pueda conducir, tenemos que darle la orden. Ahí sí ya no hay que darle la orden. Cuando le damos más corriente, ¿no?
entonces va a necesitar menos tensión, ¿no? Que entre sus terminales, ¿no? Para que pueda conducir esto. Le damos más corriente, entonces, lógicamente, más rápido se va a disparar. Mejor dicho, no va a ser el disparo, no va a ser hasta acá, sino hasta donde le han dado la corriente. Acá será cuando IG es cero, cuando la corriente de disparo es cero, es acá. Y a medida que va aumentando la corriente, entonces va a necesitar menos tensión entre ánodo 1 y cátodo 1 para que esto se haga un alambre, ¿no? Entonces, esa es la idea ya. Bueno, eso ya es más para el curso de especialidad, pero por ahora simplemente hay que darle la orden que esto sea un cortocircuito o un circuito abierto, ¿no? Entonces estamos diciendo que este de acá va a ser un circuito abierto cuando no hay ninguna orden, ¿no? Y si desde el comienzo no hay orden, eso nunca va, eso va a ser siempre un circuito abierto. Está dentro del circuito, pero nunca va a conducir porque no hay la orden. El rato que ustedes le dan la orden, eso va a depender de ustedes, ahí se vuelve un alambre, ¿no? Dejan de darle la orden, ¿no? Entonces deja de ser un alambre, ya, circuito abierto, ¿no? ¿Por qué? Porque de por sí solo, cuando llega a cero, la corriente por acá se abre, pues, y ya necesita darle otra orden por acá para que nuevamente se vuelva un alambre. Ya, eso lo voy a explicar más en un circuito. Esa es su construcción interna, ¿no? De color verde, tal vez le explicaba el color verde, como viene, puede venir así o puede venir por acá verde, porque por abajo está conectado está conectado entonces va por abajo. Entonces puede venir así, así, ¿no? En el otro caso, ese de acá, su corriente viene así de, y sale por acá. Se da la orden y la corriente viene así, hacia arriba, ¿no? Entonces viene de N a P, de N1 a P1, ¿no? Entonces ya llega a lo que sería la orden del celeste. Y ese celestito viene a ser ese celeste. Ese verdecito viene a ser ese verde. Ya, tomen fotos. La estructura, característica, ya lo hemos visto, pero estoy repitiendo, ¿no? Ya saben, eso hay en el Bolestar. En el Bolestar, capítulo último, ya le dije en la clase anterior, ¿sabes? Ahí hay que ir. Esto ya hemos explicado, un corte, cómo está fabricado, su simbología. Ya, este es tríaca, para alterna. El tiristor es para continuo, generalmente. También no puede ser trabajar en alterna, ¿no? Simplemente va a trabajar todo lo que son con las combas positivas o simplemente con la comba negativa. Con la otra no trabaja, porque está hecho para conducir en un solo sentido, pues. Acá ya tenemos un tríac, ya eso sí, ya han visto, conduce corriente alterna, su simbología, su construcción interna, física. Estos yodos son de protección. Cuando viene así la corriente y cuando viene así la corriente de arriba hacia abajo, porque trabaja con alterna. En un momento va así la corriente, en otro momento regresa así, ¿no? Entonces uno de los yodos va a conducir. Aquí está la explicación del trabajo. Voy a explicarle rápido, hermano. Presten atención. A ver, vamos a ver si lo ponemos un poquito así. Ya. Siempre bueno darse facilidades. Mejor. Miren, esto cuando no conduce, mira, si no hay la orden, acá no hay orden, mejor dicho, no hay fuente de corriente, entonces si no da la orden, este es un circuito abierto. No va a haber corriente, no está unido. Por lo tanto, esta es una tensión senoidal, es esta tensión, ¿no? Que está, bueno, lo voy a mejor poner así para de frente, es esta señal.
senoidal, ahí está, ¿ven? Senoidal. Entonces, el positivo de esto estará llegando acá, pues, ¿no? Y acá hay una negativa de corriente. Y el negativo estará llegando aquí, pues. Viene por acá el negativo, estaría llegando aquí. Pero no pasa porque este es un circuito abierto, porque no hay orden acá. Mejor dicho, corriente igual a cero. No hay tensión, ni fuente de corriente. Entonces la corriente va a ser cero, no hay orden. Tiene que haber una corriente para que dé la orden, para que entonces se haga un cortocircuito. En esas condiciones, lógicamente esta tensión acá estaría llegando solamente aquí. Y este negativo acá no llega porque no pasa, estaría abierto acá. Entonces la RL, ¿no? Lógicamente su tensión acá en RL va a ser RL más la tensión, no, mejor dicho, más la corriente, la carga, ¿no? Corriente LL, que sería la tensión acá. Tensión en B sub R. Pero estamos diciendo que la corriente que viene acá es cero, porque no está abierto. Pues, ¿qué corriente va si no hay, si está abierto acá? Entonces, ya sabemos entonces, que esta corriente es cero. Y por lo tanto, BL es cero en la carga, BL. Y esto es el BL, potencial en la carga. La carga es esto acá. Ese es el potencial acá. Más está llegando, pues no llega el menos, no cierra el circuito. Por lo tanto, acá la corriente, como es cero, la tensión es cero, hasta acá, hasta donde no hay orden. Pero acá ya mira, ¿ve? La compuerta, I, esta es la I de IG. ¿Qué pasa? Le manda un pulso, acá le manda un pulso. Todavía no, esto no lo tomen en cuenta, este de acá no lo tomen en cuenta. Estamos hablando de ese nada más. ¿Ya? Vamos hablando de este. Acá le manda el pulso de disparo, le manda disparo. Entonces, ahí en ese momento pasa la corriente, ¿no? ¿Entre qué? Entonces le da la orden, pasa la corriente, y esa corriente que le está llegando acá por la compuerta, le dice al tiristor, hazte un cortocircuito. Entonces, esto de acá se hace un cortocircuito, se une. Entonces, este negativo que está acá, sube acá, pues. Entonces, este negativo que estaba acá, entonces ya llegó el positivo, llegó acá, y el negativo llegó ahí. Entonces, está en paralelo esta fuente con respecto a respecto a la carga. Toda la tensión está cayendo en la carga, en RR. ¿Y esa tensión cuál es? A partir de que ha habido la orden, es todo esto. ¿Ve? Y de ahí llega a cero, y nuevamente como llega a cero esto de acá, la corriente que pasa por acá es cero, se abre. Como se ha abierto, ahora necesita nuevamente otra orden para que pueda conducir. Pero en este caso, hemos visto que la curva sería así, ¿no? Acá no ha conducido. Acá ya condució porque le dio la orden. Ahora acá pasa por cero. No le da, bueno, ya se abre este acá, esto se abre. Al abrirse, este de acá nuevamente se hace ceros. Al abrirse ya no hay corriente acá. Entonces se hace cero, no pasa. Entonces acá va a ser cero en la carga. A pesar de que la que está pasando la señal acá sería esto. Esa señal que estoy poniendo acá con esta alterna, ¿de dónde es? De esta acá. Esta es la señal. Pero como yo estoy viendo acá la señal, acá es BL, estoy mirando la señal en esto, entonces yo sé que esto acá no pasa la señal. Igualito, acá no pasa esa señal. Acá recién viene la orden. Dice, hazte un cortocircuito. Y nuevamente esto de acá, de lo que estaba así, pero ya había cambiado de polaridad. Ya cambia de polaridad, ¿no? Entonces, esto ya se volverá negativo y esto se volverá positivo. La corriente vendrá así. Y esa corriente que viene así, ¿no? Vendría así de esa manera, para acá. Y vendría la corriente acá. Este positivo va a llegar acá. Pero está abierto porque no hay la orden acá, acá no hay orden. Estamos acá, no hay orden. Acá recién viene la orden.
Entonces, como no hay orden, simplemente está abierto esto. Y por lo tanto, acá no hay tensión. No. Pero como estamos en la comba negativa, sería acá. Porque todo esto es la comba negativa. Ahí no hay orden todavía. Acá recién le va a dar la orden. Para que diga qué cosa, hace un cortocircuito. Entonces, ¿qué ángulo? Si yo lo calculo, esto va a ser alfa y esto será pesado. Para que tenga la misma velocidad. Porque si varía acá alfa y acá gamma, entonces va a estar variando la tensión eficaz. Porque usted sabe que la tensión eficaz es la área, ¿no? De la señal. Entonces, si el área es más grande, mayor potencia. Si el área es más pequeña, menor potencia. Entonces tienen esa función. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, mira, ya pueden controlar con esto, pues, carga positiva, carga negativa, lo demás es similar, ¿no? Dan la orden, sale la onda. Si esto lo hace más pequeño, como el caso acá, más antes, entonces yo vengo acá y vamos a suponer que se echa la señal. Entonces, de acá voy a ver, he dado la orden, antes más, ha disminuido alfa, y por lo tanto, hasta acá, desde acá va a comenzar a conducir. Entonces ya va a ser esta área más. ¿Qué os ha aumentado? Ha aumentado el área. ¿Y qué al aumentar el área, qué ha aumentado? La potencia. Porque la potencia es tensión eficaz por corriente eficaz. Entonces la tensión eficaz ha aumentado. Al aumentar, si está multiplicado por la misma corriente, aumenta la potencia. Y al aumentar la potencia, ¿qué aumenta? Su velocidad del motor. Si es una luminaria, aumentas la intensidad de la luminaria, más intenso, más clarito se mira, más fuerte. Entonces pueden controlar la potencia y como están controlando la velocidad del motor o están controlando la intensidad de la luz de la lámpara. Bueno, esto para el caso positivo, como observa, pero acá señor debe haber este mismo que Arisa por si ya no es, le hemos llamado, de repente ahí lo llamamos ángulo de disparo tétano. Entonces acá también vamos a disparar de acá hasta acá. Un nuevo disparo acá sería, y acá sería teta sería. Entonces esto de acá lógicamente va a conducir acá. Y así sería. Estaría conduciendo eso, ¿no? Pero conduciría desde acá ya. De disparar. Y este le aumentaría, ¿no? Entonces, tanto ha aumentado para este acá y como para ese acá. Entonces, la potencia, como aumenta para ambos, es uniforme siempre. La velocidad es uniforme. Ese es todo lo que hace. ¿Alguna pregunta? No hay que manchar esto por explicación un poco rápido, ¿no? Pero no se ve bien eso. Pero ya saben cómo trabaja. Listo. ¿Alguna pregunta? Claro, claro, profesor. Ya. Bueno, ahora tenemos el DIAC. El DIAC también trabaja como el TRIAC, pero en este caso él trabaja por avalancha. Ya no necesita una, mira, acá no hay una compuerta. Acá no miran, acá ustedes un pin que indica la orden para que sea un cortocircuito o sigue siendo un circuito abierto. Acá todo es por avalancha nomás, ¿ve?
Estos días hay de 12 voltios, hay de 5 voltios, hay de 6 voltios, hay de 2.5 voltios, 2.8 voltios. Hay variedades de tensión día, mejor dicho, su tensión de avalancha. Llega a su máxima tensión y se vuelve un diodo, un alambre o un cortocircuito. Llega a su máxima, a su mínima, mejor dicho, su tensión también negativa, por negativa con eso, también se hace como un alambre, pero ya con tensión negativa y tensión positiva. Conclusión, este DIAC hace pasar corriente de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Entonces, en ambos sentidos hace pasar corriente. Trabaja en ambos sentidos. No necesita ninguna orden, sino llegar a su máxima tensión de avalancha. Y esa tensión de avalancha, ¿quién les da? El fabricante. Y en la prueba, si vinieran, le dan la tensión de avalancha. Generalmente dan eso. Puede ser al revés, que no le den, y usted le dan la potencia y le piden calcular la tensión de avalancha. Ya, es otra cosa ya. Pero hay variedades. Pero al final el circuito nada más es similar. Mucho no varía. Y entonces hay que tener presente esos jóvenes. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces, cuando la tensión es, vamos a suponer que su tensión de avalancha sea 12 voltios, acá 12 voltios, este es 12 voltios. Si llega a 12 voltios, se hace ya un alambre o se hace un diodo, un cortocircuito. ¿No? Cuando llega a menos 12 voltios, también se hace un cortocircuito. Digamos, cuando llega a menos 12, o mayor de menos 12, un cortocircuito, o mayor de 12, un cortocircuito. ¿Ya? Y cuando está entre menos 12 y 12, no iguala. Acá 12 y menos 12 menor, abierto, circuito abierto. No hay corriente. Eso es la idea. ¿Alguna pregunta? De acá la construcción física, lo que hemos explicado, acá mira 18 voltios, no, también hay de 18 voltios, no solamente hay estamos diciendo, hay de 12 voltios, 5 voltios, hay hasta 120, 62, 78, hay variedades. Dependiendo de qué trabajo van a hacer, se usa. Pero el trabajo es igualito para todos. No es que difiera, solamente va a depender sus características de diseño, ¿no? Que ha sido fabricado. Ya, este es el primer trabajo que les estoy pidiendo que ustedes me demuestren que la tensión en un circuito sencillo es continua. Acá tienen un switch, lo cierran y al ser continuo se va a cargar el condensador. Y aquí es igual el tiempo de carga de un condensador. Ahí está la fórmula que yo les he explicado. Ya saben cómo calcularlo. Entonces, eso les voy a dar unos 20 minutos para que lo hagan bien la demostración, y esta fórmula es la que sí van a usar para los problemas. Ahí ya voy a hacer un problema, ya, con respecto a dispositivos. Profe, Sí. pero ese es el resultado de la demostración, ¿verdad? Lo que está al fondo. Acá sí el resultado de la demostración. Sí que lo voy a poner para que lo miren nomás, pero eso se domina, pues circuitos eléctricos. ¿Se recuerdan que una resistencia y un condensador, cómo se carga una continua? Cierran el switch y se carga, ¿no? Esa es la fórmula. Y ahí se lo voy a, para que vean la fórmula, ya seguro se van a recordar cuando lo miran. Siempre he usado bastante en los problemas eso. No es tampoco raro, ¿no? Por eso les estoy diciendo que estoy dando 20 minutos nada más para que hagan eso. Y lo presenten al delegado. ¿Por qué? Porque a base de eso voy a explicar el circuito ya del examen, que parecido, no igual, ya saben que nunca viene igual, pero los mismos conceptos, las mismas cosas se usan, que vamos a hacer. ¿Ya? Y lo que no he enseñado ya no tomo, pues esos conceptos. Y eso ya lo estarán mirando en su curso de especialidad, si es que ellos lo van a tomar. Porque ningún profesor toma lo que no hace, pues. Esa es la mayoría de los casos. No vayan a pensar que el profesor Lazo nunca toma. Yo sí tomo cosas que no he hecho, ¿no? Pero tomo porque para ver que el muchacho que aparentemente ya entiende completamente el profesor todo lo que he explicado sabe, entonces le estoy poniendo a ver si alguien por su cuenta estudia algo más, ¿no? Entonces le pongo
se puede decir, un problema con unos conceptos ya un poco más profundos, ¿no? Y lógicamente, ¿para qué? No es para jalarlo, sino para decirle, estudia más, que te falta, no estás dominando completamente, nada más, como quien dice, le da un pequeño jalón de orejas, como dice, ¿no? Vulgarmente. Ya, nada más es así, no tiene fines de jalar, porque ahí mismo va que el profesor es un jalador, que es un ese, no es ese fin. Ya, ahí está, mira, este cuento que usted mira, creo que ahí de repente lo podemos un poquito más amplificar para que no tengan problemas. Recuerden, ¿no? Al final no se trata de esconder los datos, sino hacer, aprender, ya. Ahí está, tómenle fotos. Ahí se nota bien. Tómenle fotos, ahí está bien. ¿Se acuerdan de esta fórmula? La carga de un condensador, ¿a qué es igual? Tensión final menos la tensión final menos la tensión inicial, ¿no? Todo multiplicado por E, la base de un logaritmo neperiano, E, menos T sobre RC. Nada más. Esa fórmula ustedes lo han usado bastante para problemas. ¿Qué problema? De esa naturaleza, ¿qué problema? Sí, mira, una resistencia, un condensador y una tensión que es un switch que se cierra y comienza a pasar la corriente. Y a base de esta resistencia se carga el condensador. Y de acuerdo a eso, varía qué cosa su tiempo de carga. Pero acá su tiempo de carga pues, no. Pero está en función de la tensión, ¿no? Del condensador, qué tensión cae en el condensador, esa es tu tensión final. ¿Cuál es la tensión final que máximo se puede cargar? A la tensión B sub S, a la máxima tensión que ustedes están dando, esa es la tensión final. Y la tensión inicial, ¿de dónde? De donde partes de está cargado y desde ahí comienza a cargarse. Entonces ya no va a ser adentro, va a haber una tensión inicial. Entonces eso es lo que se llama inicial. La fórmula está en eso. Tensión inicial, tensión final, menos T, ya sabes, el tiempo de carga. RC es la resistencia del condensador del circuito. ¿Qué de difícil tiene eso? Ahora, esta tensión final, ¿qué tensión puede ser? B sub S, le dije acá, B sub S. Entonces, no hay ningún problema en eso, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Todo claro, profe. Bien, entonces, a trabajar, pues ya los dejo trabajando rápido para entrar al problema que estoy dejando. O de repente, de una vez, mejor le explico el problema, ¿ya? Porque se recuerdan de esto, ¿no? Sí, profesor. Bien, entonces, de una vez mejor para que lo hagan todo junto. Y después me hacen recordar que debo dejarle un trabajo para el examen final, porque estoy dejando a los demás salones, no voy a decir que para usted no lo deje y se perjudica. No me gusta a mí, siempre que lo posible hay que ser lo más justo para todos. Ya saben, no se olviden de subir al mule de temprano, ya les estoy dando, ahí hay algunos siempre siguen con la misma cosa. Claro, es uno, ¿no? Uno, pero nadie debe estar ya en ese problema. Incluso yo les digo en el examen, en la práctica, en el examen, les estoy diciendo, suban con tiempo, 20 minutos, 15 minutos antes de decir que lo suban, que les suban. Y sigue con los mismos problemas. Ya, hay que evitar eso, ya sabes, yo no pongo nota a aquel que no tiene la prueba subida en el Moodle, porque ese es el único, se puede decir, comprobante de que el muchacho ha respondido no, su prueba. Nada más, no hay otro. Eso se presta para muchas cosas, si es que uno no tiene como referencia de eso. ¿Y quién quiere tener problemas? Ustedes mismos tendrían problemas, hasta lo pueden botar de la UNE. Igualito al profesor. Entonces hay que evitar esas cosas. Y no se trata de eso, sino se trata que debemos cumplir las normas de nuestras autoridades. Ellos lo hacen de todo corazón para que nosotros podamos entregar los conocimientos lo mejor que se pueda. Y que pasen los que dominan y saben para que salgan buenos profesionales. Ese es el fin de toda institución universitaria, que sean unos excelentes ingenieros.
en todos los campos, ¿no? Ya sea de investigación, ya sea de la parte operativa, cualquier campo que sea, que ustedes, cualquier línea que agarren. Para eso se están preparando. Bueno, ahora vamos a dejar de conversar, tomar fotos, pasemos a esta parte. Acá también tómanle foto, ¿ya? Se emplea, mira, ¿ves? La carga de un condensador. Entonces se emplea esa fórmula que hemos estado demostrando. Acá tendría, ¿hasta dónde se va a cargar esto? Hasta 30 voltios. El condensador, ¿hasta dónde debe cargarse? Hasta 30 voltios. ¿No? ¿Por qué? Porque ese no conducía. Al no conducir, esto es un circuito abierto, la tensión que está en el condensador va a estar llegando al DIAC, porque ese no conduce al circuito abierto. ¿Cuándo va a conducir? Cuando llega a 30 voltios. ¿Quién es el que le va a hacer que llegue a los 30 voltios? El condensador. Se va cargando el condensador poco a poco hasta llegar. ¿Y de qué va a depender el tiempo de carga para que llegue a 30 voltios? De esta resistencia RDX. Cuanto más grande, más demora. Cuanto más pequeño, más rápido se carga el condensador. Entonces, ese ya sería más grande, mayor ángulo de conducción, mayor ángulo de disparo. Menos grande es el menor ángulo de disparo, más rápido se va a disparar. ¿Se dan cuenta? Entonces, con eso ustedes van controlando ¿qué cosa? El área. ¿Y el área qué viene a ser? La tensión eficaz. Y cuando se trata de potencia, la potencia es tensión eficaz por corriente eficaz. Entonces, mayor tensión eficaz, mayor velocidad. Menor tensión eficaz, menor velocidad. Y si fuera una luminaria, mayor intensidad y menor intensidad dependiendo del ángulo de disparo. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda ahí? Ya, ese es todo. Entonces, ¿acá qué va a hacer? Mira, ¿ve? Una vez que esto se hace un cortocircuito, ¿qué le está haciendo? Se va a descargar este condensador. Le va a dar una corriente. Y esa corriente que me ha dicho el profesor, cuando viene por la compuerta, ¿qué hace? Se va a hacer un cortocircuito. Ya se va a hacer un cortocircuito. Y cuando se hace un cortocircuito, ¿qué tensión le va a caer a la carga? O al motor o a la luminaria, que es acá 5 ohmios. Mira, ves, su bien bajan de la carga. De los motores así 5 ohmios. 200 ohmios, que sería demasiado grande para un motor, generalmente son 5, 10, 20 ohmios, 30, 60, pero a 200 no, el foco sigue a 200 ohmios, ¿no? 200, 250 ohmios, pero es bajo. En cambio estas licencias son de 500K, ¿no? A veces son de 100K, el más bajo. Entonces 5 ohmios, sumarle a 100K ya no es nada, es como si fuera un alambre. Pues no se tome en cuenta a veces, ¿no? Pero lo estamos apoyando para que sea algo real, para que vean que no, acá sumarle a esta licencia de 500K o 100K, 5 ohmios, pues sigue siendo 100K o 500 ohmios. 500K, digo, disculpe, porque está en el orden de K esto. Bueno, entonces por acá, miren, se va a cargar el condensador, como está abierto acá, se va a cargar por esta licencia que es un alambre y se va a cargar por esto que es RX, es decir, grande. Entonces, de eso va a depender cuánto se demora en cargar a 30 voltios. En esa demora, cuando llega ya a los 30 voltios, le manda una corriente, le hace un cortocircuito. Y cuando él se hace un cortocircuito, toda la tensión cae en la carga, en el motor o en la luminaria. Ese es el motor o la luminaria. Así de simple. Entonces, para eso ya calculan pues, ¿no? Que la potencia, que es igual a la potencia, ¿no? En ese caso, 1 sobre el periodo, la integral de 0 hasta el periodo, B su I por T, I su L por T, ¿no? Por diferencial de T. Entonces ya está la fórmula de potencia integral. Reemplazan por su equivalente, ¿no? Ya se lo ponen en función de la tensión B su I nomás, ¿no? Ya no en función de IN sobre R, la resistencia, ¿no? Y con eso le van dando la forma, ¿no? Ya saben acá R, ¿cuánto vale? Del motor, ¿cuánto sería? 5 ohmios, ¿no? El periodo,
periodo es pues una comba positiva y una comba negativa. Ese periodo, ¿cuánto es? 40. Ahí está 40. Es un chiste, pues, ¿no? ¿Cuánto es B sub I? B sub I, ¿cuánto es? 300 voltios. ¿No? Entonces, acá es 300 voltios para un caso, para la comba positiva, y para otro menos 300 voltios. ¿No? Ahora, ese va a ser desde T1 hasta 20, ¿no? Hasta 20, de T1 hasta 20. ¿Y esto de cuánto va a ser? Acá es 20, pero como va a ser la misma área positiva y la misma área negativa, también cuando va a disparar este en T1 acá. Pero como este es 20, para que llegue hasta ese punto, sea igual a este punto, entonces ya se le suma más T1, 20 más T1. Entonces se va a variar desde dónde? Desde 20 más T1 la comba negativa, y está la comba negativa de menos 300 a 2, 20 más T1, ¿hasta dónde? Hasta 40, ¿ve? Hasta 40. Qué fácil, ¿ve? No es que es difícil. Ustedes han hecho problemas mucho más grandes en matemáticas, ¿no? Suma y resta. ¿Y cómo voy a desperdiciar puntos en esto? Pues, parece difícil, ¿no? Pues fácil. ¿Ya? Entonces ya lo demás ya saben cómo se opera, les sale esto, al final les va a salir el tiempo, pues, ¿no? Porque les da la potencia, ¿no? Se les está dando la potencia, 5 kilovatios, que es 5.000 vatios. Y acá está 5.000 vatios, ¿no? Le ponen la potencia, 5.000 vatios, y todo esto va a ser igual a 5.000 vatios. De ahí sale el tiempo de disparo, T1. ¿Ven? Y así llegan hasta acá, y lógicamente le están pidiendo cuánto vale esa resistencia Rx para que, lógicamente, pueda tener una potencia de... Entonces, de ahí ya han calculado T1, ¿no? Habiendo calculado T1, el tiempo de disparo sería ese T1, y de ahí usar la fórmula y lo despejan nomás, ¿no? Despejan Rx acá, este Rx. De acá de esta ecuación, que es la ecuación de un condensador con una resistencia, despejan Rx. Rx le va a salir, ya saben cómo despejar. Y acá yo lo he hecho por partes, todo como si estarían en transición. Y ya sale, ¿no? La respuesta Rx. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces, a trabajar. Bien, ya. Cualquier cosa, si tienen duda, me preguntan al final que ya han hecho su trabajo. Ya, para sacarle de la duda, para eso está el profesor no sale de pantalla. A ver, vamos a ver. Ya está eso. Para la segunda parte, para la B que no pide, ahí tenemos. Ahí podemos también ponerlo de repente en pantalla grande. Ya, ahí tienen foto, tómale. Es al revés acá el problema. Le dan el Rx y le piden la potencia. Si este es el Rx, ¿cuánto le sale a la potencia? Igualito se trabaja, ¿no? Ya es operativo, ¿no? Lo que la fórmula ve de la carga de un condensador con respecto, ¿no? a un condensador y a una resistencia, ¿no? ¿Cuánto es la carga en el condensador? Esta es la fórmula. La máxima es la tensión final. La máxima tensión final que puede tener la carga en un condensador es a la fuente, ¿no? Que estamos alimentando. En este caso particular, ¿cuál era la fuente? B sub S, B sub S. Entonces, este era B sub S la fuente, B sub S, ¿no? Esa es la tensión final, esa es la máxima. Y la mínima, desde donde comienza a cargarse, ¿no? Donde ya está cargado, desde donde comienza a cargarse. Entonces, en este caso particular, ya sabemos, el condensador se va a cargar ¿a cuánto? A 30 voltios. ¿Cuál es la tensión final? A 300 voltios, ¿no? Menos tensión final es 300 voltios, ¿no? ¿Y hasta dónde es la tensión inicial? ¿Desde dónde está cargando? Cuando el condensador B sub I es cero, no se ha cargado nada, entonces sería cero acá, pero final es 300 voltios. Pero con signo menos sería menos 300 voltios. Por E, acá por E. Estoy reemplazando toda la fórmula acá, según el problema. T ya siempre, ya, eso saben que es el tiempo de carga. R, que ya me anda como dato, 159 por 10 a la menos 3, estaba en kilómetros, ahora lo estoy pidiendo ya en ohmios.
¿no? La capacidad del condensador, ¿no? Es un microfarad que es a la menos 6 faradios, está con 10 faradios. Y de ahí, la única incógnita es que se despeja y hay T. No, pero a mí no me están pidiendo T, me están pidiendo la potencia. Entonces ya que tengo T, ¿y la potencia qué va a ser? Ya, lo que siempre hemos calculado, ya en el problema anterior. 900 por 20 menos T1, entonces ya reemplazamos 900, 20 es 20, T1 lo que hemos calculado va a ser menos 16,75, por eso la menos porque estaba no en milisegundos, o sea, está en segundos ya. ¿No? Y de ahí ya le sale la potencia. Entonces, difícil no tiene nada de difícil. ¿Alguna pregunta? Ya, joven, entonces trabajen. Les dejo un tiempito para que puedan hacer si no hay ninguna pregunta. ¿Qué horas son? Ahora vamos a ver. La hora son 11:53. Ya pues comienza a trabajar, le doy un tiempo para que puedan hacer los dos problemas y ya estaría explicando solamente el UJT que trabaja igualito como esto en vez del día que le voy a poner un UJT. Y ese es el que me da un punto de disparo de frecuencia constante. Por eso es importante el UJT, que le va a dar un ángulo de disparo constante, no varía con el tiempo. Ese es lo importante, ese dispositivo es bien estable. Entonces, eso quiere decir que la velocidad del motor va a ser estable, eso no va a variar ni un poquito hacia arriba ni un poquito hacia abajo, se mantiene constante. Esa es su fortaleza de ese dispositivo para usarlo para el caso de disparar o controlar motores, ¿no? Su velocidad, ¿no? O luminarias, su intensidad, ¿no? Entonces son bien precisos, son exactos, no hay mucha variación, casi cero su error. Es cero a comparación de los errores, ¿no? Que existe con otros dispositivos que es muy notorio. En cambio, ahí no se va a notar nada. Y con eso pueden hacer, en sus carros se recuerda que son de 60 cambios, ¿no? Entonces ustedes van haciendo los cambios de uno en uno hasta 50 y cuando se dan cuenta un ratito ya ha tomado su velocidad, pero grande, ¿no? Debido a que no se nota. Pues en cambio, esos carros que no tienen ese control, ustedes ven cuando comienza a arrancar y arranca a velocidad, a una potencia bastante grande, todos los pasajeros se van para adelante, ¿no? Entonces son carros que no tienen pues, muy bien, se puede decir, regulado su potencia, ¿no? En cambio, esos carros modernos sí ya cumple con toda esa técnica, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Ya, trabajen, jóvenes, ya, trabajen. Acá la señal no solamente puede ser una onda cuadrada, lo que estamos viendo, ¿no? Puede ser una señal senoidal, puede ser una señal triangular, puede ser una señal diente de sierra y cualquier otra señal. Pero el trabajo, la función es lo mismo, solamente en un caso va a ser más operativo. ¿No? Ya no va a ser, por ejemplo, es una constante, ¿no? De tanto, en cambio acá va a variar con el tiempo, entonces la integral ya se hace un poco más laboriosa, pero de ser imposible, no, pues es lo mismo, solamente se complica la parte operativa nada más. Pero yo generalmente no me gusta complicar nada de eso, ¿no? Porque yo estoy tomando matemáticas, estoy tomando conceptos de lo que he enseñado, nada más.
Entonces, hay que prestar atención nomás cómo se desarrolla, ¿ya? Pero ya le voy diciendo, apunten ahorita. No sé si todos ya habrán entregado sus trabajos, se supone que ya todos han entregado, ¿no? Si no, ya pues el delegado le dará un poquito más de tiempo. Bueno, entonces le decía, en este caso particular, estamos viendo, por ejemplo, que el UJT, que se le llaman transistor, en realidad no es un transistor, es un decir nada más por el funcionamiento, ¿no? Por eso que acá lleva el emisor, ¿no? Le llaman el emisor, no es porque tiene el mismo comportamiento, sabe que esto trabaja en su zona de pendiente negativa, de tal manera que ahí es el que justamente se aprovecha que la resistencia es negativa, de tal manera que en vez de ponerse al paso de la corriente eléctrica, lo acelera, ¿no? De esa manera forma pues de una señal continua a una señal que va variando con el tiempo, ¿no? Y a una frecuencia bastante exacta. Mejor dicho, se convierte en un oscilador, ¿no? De relajación que le llaman en los libros. Bueno, lo principal vendría a ser la construcción física, ¿no? En base 2, base 1 y su emisor, ¿no? Está formado por un material de tipo P y acá un material de tipo N, ¿no? Entonces, esa es la formación interna de este tipo de transistor, entre comillas, que no tiene el mismo comportamiento de la que hemos estado mirando, ¿no? Su simbología es como la que se indica acá, se parece a un JP, pero inclinado, ¿no? No es así recto, inclinado, lógicamente, con una flechita entrando, ¿no? Entrando a la flechita. Bueno, esa sería ser la simbología para poder identificar este tipo de dispositivos, ¿no? Dentro del plano. Asimismo, tenemos la parte interna de esto, ¿no? La parte interna viene a ser un yodo, ¿no? Y generalmente ese yodo va a tener una polarización directa cuando lógicamente cae 0,6 voltios, ¿ya? Cuando conduce. Su tensión, ya saben, no es cero, no es un alambre, ¿no? Es 0,6 voltios. Nosotros en el curso le hemos considerado 0,7 voltios, ¿no? Para el caso del curso. Pero en este caso en particular, lógicamente se toma 0,6 voltios porque como es de potencia, ¿no? Su característica interna de fabricación tiene más o menos esta tensión, casi muy cercana a esto, ¿no? Bastante cercana. Por no decir que es igual, ¿no? Sino que acá su variación es muy pequeña en comparación de otros valores, ¿no? Entonces, generalmente se considera, como digo, 0,6 voltios cuando está funcionando, es un cortocircuito. Bueno, aparte de eso, ya ustedes saben, este acá es base 2 y desde ese punto hasta ahí hay una resistencia de R base 2, ¿no? Que le llaman R base 2. Y acá también hay otra resistencia que le llaman R base 1, ¿no? Y lógicamente esta es la base 1, ¿no? La salida. Pero esta resistencia sí es variable. Hemos dicho su característica particular es del orden de 4K, a veces de kilómetros, ¿no? Su resistencia ya es comercial, ¿no? Entonces, tiene una variación más o menos aproximadamente de 100 ohmios, ¿no? De lo que está, tiene una tensión de 4K en un momento, cuando conduce, baja su resistencia a 100 ohmios. Esa es su característica importante, ¿no? Eso quiere decir que va a estar, pues, lógicamente en la zona de pendiente negativa, ¿no? Donde ahí la pendiente vendría a ser la resistencia. Pero como es negativa, sería una resistencia negativa y en vez de oponerse, lo acelera. Sería como si fuera un superconductor. Bueno, esa es todo la característica, ¿no? Ahora, lógicamente yo les dije que si este es 4K y esta aproximadamente la resistencia entre B2 y B1 era pues de 10K aproximadamente, ¿no? Entonces esto estaría valiendo más o menos 6K, ¿no? Que sería el valor de R B sub 2. Entonces, para que me dé, en este caso, a ver, vamos a regresar lo mismo, entonces, para que me dé 6K más 4K sería 10K, ¿no? Entonces tendríamos eso, 4K, 6K. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta hasta ahí.
De ahí ya lo habíamos explicado, pero ya lo habíamos visto en la diapositiva, ¿no? Entonces acá ya viene lo que se trata, pues ya en función de R base 1, R base 2, le llaman R base base, ¿no? Mejor dicho, a la suma de esas dos resistencias internas del dispositivo, de su equivalente, le ponen a veces en las fórmulas R es igual de base a base, le ponen una mano. Y la corriente del emisor está representada como I sub E, ¿no? Y lógicamente esa corriente va a pasar por la base 1, no R de la base 1, varía con la corriente del emisor, ¿no? Ya saben que esto es variable, esa resistencia. Cuando ya pasa, hay corriente por el emisor, lógicamente ya no hay un circuito abierto, sabemos que es una corriente grande que se va a producir porque se va a hacer un cortocircuito del diodo. Y de tal manera que esa resistencia baja, que era alta, de 4K, va a cambiar a 100 ohmios. Y eso va a hacer que se descargue rápidamente y adquiere una velocidad más grande de descarga se puede decir, del condensador, ¿no? Que está cargado en un instante. Bueno, eso lo voy a explicar ya en cuanto al circuito ahorita. Prendíamos esta parte de ahí. A ver. Aquí ya tienen el circuito típico, cómo se debe, mejor dicho, representar la parte interna del UJT, ¿no? Transistor de cultura de unión, ya es en inglés, lógicamente. Entonces, ese es el circuito interno. Ya R base 2, R base 1, y la suma de esos dos me dé B base base, ¿no? O si no, R base base, ¿no? Desde acá hasta acá, R base base. La suma de esta resistencia más esta resistencia, hemos dicho, ¿no? Acá tensión en el diodo, acá tensión en el emisor, y todo con respecto a la parte interna. Acá todavía no hay el circuito. Entonces solamente es explicación para hacer la parte del diseño. Acá sí ya tienen el circuito, ¿ves? Entonces ya se está dando acá una fuente de tensión que más o menos 15 voltios, ¿no? Que va a entregar, y lógicamente esta tensión va a ser 15 voltios, ¿no? Y de ahí lógicamente se va a entregar una corriente. Entonces ahí ya ustedes ven que cuando comienza a entrar esa tensión de 15 voltios va a venir una corriente en este sentido, ¿no? Va a venir una corriente en este sentido. Y lógicamente va a cargar al condensador debido a esa resistencia. El tiempo de carga va a depender de esa resistencia, que es 2K, ¿no? Y ese es un microfaradio. Entonces va a demorar en un tiempo en cargarse. ¿No? ¿A qué tensión debe cargarse para que esto se haga un cortocircuito internamente? Porque internamente tiene un circuito, pues ya hemos visto su equivalente. Entonces tiene que cargarse, hemos dicho, hasta una tensión pico. Tensión pico. Esa tensión pico se calcula a base de los datos que nos dan. Ya vamos a ver ahí, ¿no? Yo les voy a dejar como trabajo eso para que puedan practicar el libro de Volstar. Apunten, circuitos electrónicos por Volstar, ¿no? El autor, el que dice el libro Coquito. En el último capítulo hay problemitas con ese tipo. Solamente que hay que tener cuidado ahí porque hay el problema que está como ejemplo. En vez de serle un microfaradio, le ha puesto un nanofaradio. Entonces ahí sale ya pues, demasiado rápido y no trabaja bien el circuito en tiempo real, ¿no? Bueno, eso no hay que tener cuidado, pero la fórmula, todo se cumple, ¿no? Lo que no se va a cumplir es en el funcionamiento, porque ustedes saben que el periodo de la señal de línea que tenemos acá de de lo que es de la empresa eléctrica, es de 60 Hz, ¿no? Y la inversa eso le da 16 milisegundos, 16.6 milisegundos, ¿no? Esa sería la frecuencia. Teniendo el periodo 60 Hz. Entonces, de ahí entonces tiene que estar en el orden de los milisegundos, ¿no? Pero si le van a poner nanosegundos, ya no, pues eso no se va a mirar dentro del funcionamiento del periodo, ¿no? Que es lo adecuado para la línea, ya saben que es 60 Hz. Y el periodo sería 16.6 milisegundos, aproximadamente, ¿no? Bueno, acá ya saben, está en la zona, mira, esta zona de pendiente negativa y trabaja ese transistor, solamente en esta zona. Fuera de esta zona no trabaja. Esta es la tensión pico y esta es la tensión valle, ¿ves? Tensión valle, tensión pico. Acá viene corriente pico y corriente valle. Entonces, a base de eso está la fórmula.
No quiero comentar más de esto porque ahí lo estoy explicando y lo he demostrado de dónde sale toda esa fórmula. Entonces, ¿para qué vamos a entrar a detalles y ya saben, ¿no? Mire, este de acá lo que ustedes van a ver es en el condensador. El condensador se carga hasta la tensión pico y esto se hace ya un cortocircuito el diodo y lo que se descarga el condensador rápidamente por estas dos resistencias. Esta resistencia y la resistencia interna. Ya, la resistencia interna, ya saben, es R base 1, ¿no? Y ese es R1. Esta resistencia es baja y también la resistencia interna es baja, entonces el condensador se descarga de una forma rápida, ¿no? Entonces acá se carga el condensador, le demora en cargarse y se descarga rápidamente. Se carga y se descarga, se carga y se descarga. Desde la tensión valle hasta la tensión pico se carga. De ahí nuevamente se descarga porque ahí se dispara el dispositivo y nuevamente vuelve a cargarse una vez que se ha descargado el condensador. Se carga nuevamente al pico. Nuevamente se descarga y así se produce un periodo constante. Este periodo constante es fijo. Esa es la característica de este dispositivo. No varía con el tiempo. Al no variar, no varía la velocidad del motor, no varía la intensidad de si fuera una luminaria la carga, ¿no? Entonces, ahí, como están viendo, la descarga es rápida, inmediata. Esa descarga se va a mirar en B1 acá, cómo se descarga. Se mira acá, si ustedes lo ven, van a mirar ese piquito acá, ¿no? Si vemos, si lo copio acá. Bueno, continuamos. Acá cumple esta desigualdad, siempre cumple, ¿no? Tensión de pico con respecto al pico y acá tensión valle, ¿no? Entonces la resistencia R del emisor, que es esta resistencia, debe trabajar en este parámetro. Debe ser menor, ese acá debe ser mayor que esto, pero esa resistencia debe ser menor que todo esto, ¿no? Entonces estamos hablando de una relación. Y esta es la frecuencia, localmente, de oscilación del dispositivo que vamos a calcular, que ya lo he demostrado, como digo, lo he demostrado con lápiz, ahí lo van a tomar fotos para que lo estudien, la demostración. Aunque la demostración no usamos la fórmula, ya saben ustedes eso. Pero de todas maneras lo he demostrado para que vean de dónde viene. Ya, tomen fotos esto. Acá sí ya para la demostración. Mira, ahí está la curva característica, ¿no? Se trabaja en la zona dependiente negativa nada más, su equivalente del transistor que ya habíamos visto, cómo es internamente. Y lógicamente acá ponemos un switch, acá cuando está el switch, esta está la tensión que vamos a alimentar de afuera, y no se va a alimentar esto porque esto no está unido, por lo tanto no se va a cargar el condensador. Entonces acá, como este de acá no está funcionando, este está básicamente abierto, ¿no? Y su resistencia es de 10K hemos visto acá, 10K internamente. Entonces acá va a haber una tensión de BSUS que va a caer en todo esto. Y la resistencia va a ser acá de 10K más esta resistencia que es 0,01. Entonces, si es bien pequeña esa resistencia, lógicamente va a predominar 10K, toda la tensión va a caer acá entre base 2 y base 1. Acá entre esas dos. ¿Por qué? Porque esta resistencia es baja. Sumarle a 10K, esto 100 ohmios no es nada. Bueno, sigue siendo 10K. Ya, eso es lo que sigue. Y de ahí sale para disparar al transistor, ¿ve? Entonces ya, como esto es una onda así de pulso que va a dar la orden, cuando llega a la tensión pico, se hace un cortocircuito, ¿no? Y la carga comienza a trabajar y se vuelve un yodo. Pasa nuevamente por cero, se descarga, pero ese nuevamente le va a disparar porque es constante, va a estar entrando constantemente acá. Entonces, una vez que ya deja cuando pasa por cero, se hace un circuito abierto, va a esperar esta nueva orden. Nuevamente le dice, ponte en cortocircuito, nuevamente se pone en cortocircuito cuando llega la tensión B sub P. Y así va a estar oscilando, pero de un periodo constante, ¿no? Le va a estar dando la otra. Y de esa manera va controlando la potencia de un motor, ¿no? Debido a esto, usted puede manipular acá con una resistencia R1, y esto que sea, por decir, en vez de ser una resistencia fija, puede ser una resistencia variable, ¿no? Un potenciómetro, para que puedan variar, ¿no? Pero ya hemos visto que al costado va con una resistencia para protegernos, porque o sea, como es un potenciómetro, ese potenciómetro yo lo puedo poner a cero, y si no hay una resistencia acá de protección, lógicamente va a haber un cortocircuito,
Y ese cortocircuito va a llegar todo acá en el condensador, porque lo que pudimos hacer esa resistencia. Y como se está cargando, se va a cargar de un solo golpe toda la sección B-S, porque no hay nada de resistencia que demore en que se cargue ese condensador. Inmediatamente lo va a cargar. Pero esa corriente puede ser demasiado grande que puede malograr al condensador. Entonces no se hace eso, siempre se tiene que poner en la práctica, en el laboratorio, y que puede ser una resistencia acá de protección. Lo mismo hemos visto para el día, ¿no? Ya lo vamos a ver en el circuito. Bueno, tómenle foto, ahí están mira, ya hemos visto que la tensión en el diodo del interno de esto de acá, del luz es 0,6 voltios, y la R base 2, R base 1, hemos dicho que es 10K, y hemos dicho que R base 1 varía entre 6K y 100 ohmios, ¿no? Y R base 2, si es 6K, R base 2 será 4K, ¿no? Estos son comerciales, son referenciales nada más, no son picos, por si acaso. No son exactas, dependiendo cómo lo fabrican el dispositivo, varía todo esto. Pero estoy hablando de forma, que te digo, típica, ¿no? De lo que generalmente tenemos más en el mercado. Esa es la idea cuando se habla de típico. Bueno, acá sí ya tenemos un circuito que hace esa función, ¿no? Mira, ve, acá está entrando 220 voltios, y con esos 220 voltios, mira, acá está la carga, el foco, y lógicamente para poder disparar al oscilador, ¿no? Para que dispare esto y pueda hacer que esta carga se prenda o se apaga, tiene que hacer un cortocircuito. Y cuando se hace un cortocircuito, toda esta tensión va a quedar acá, ¿no? Toda esa tensión, porque va a llegar ahí, pues, se hace un alambre, este negativo sería acá y este positivo sería acá. Ya estaría llegando, ¿no? Pero para eso tiene que hacerse un alambre. ¿Y quién le va a dar para que sea un alambre? La orden va a venir de acá, desde ese circuito, de este generador de onda, ¿no? Que es constante esa onda. Va a cargarse desde valle hasta pico, y de pico baja valle y a pico, y así sucesivamente. Y eso es lo que hace esto. Nada más es un oscilador de relajación, como su nombre lo dice, como su nombre mismo lo dice. Bueno, entonces esa es la idea, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahí habrá alguna pregunta. A ver, si quieren, pueden decirlo nada más. Estoy poniéndolo en pantalla grande para poder explicar. Porque así chiquita de repente no lo están mirando bien. Estoy cargando un ratito. Como está con el lápiz, un montón de fotos, como fotos, entonces demora. Bueno, ya lo están viendo esto, ¿no? ¿Alguien me puede contestar? Sí, profesor. Ya, gracias. Bueno, he querido simplemente amplificarlo para que lo puedan mirar bien. Entonces, mire, acá hay una señal de 220 voltios, pero acá lo estamos poniendo como pico, pues, ¿no? Menos 311 sería 220 por ahí de 2, ¿no? Serían menos 311 voltios aproximadamente, ¿no? Con un negativo en el pico, y pues te digo, negativo en el pico, negativo acá sería en esta parte, y positivo en la otra, ¿no? Acá sería en el pico. Estamos mirando ahí. Las frecuencias de la línea ya saben que es 60 Hz. ¿De quién? De la empresa eléctrica. Bueno, para eso, lógicamente, acá existe una tensión. Como hay un diodo Zener, este diodo Zener va a dar una tensión acá al dispositivo continua. Ya usted sabe, este mantiene continua una tensión Zener, ¿no? Entonces, por acá vendrá primero esta alterna, vendrá por acá, y solamente se dará acá circuitos, ¿no? Y podría venir por acá,
la señal también vendría por acá, pero no va a venir, ¿por qué? Porque necesita que le den una corriente acá para que esto sea un cortocircuito. Como esto de acá no hay ninguna orden, simplemente está abierto. Y por lo tanto la corriente que debería venir por acá se viene por esta parte nada más. Se viene por esta parte. Pero esta parte, lógicamente, desde acá mirado hacia el fondo, se está mirando como una puente para este circuito. Y esta puente hemos dicho que este switch es como si cerráramos, ¿no? Y estaría cayendo la tensión Zener. Si la tensión Zener fuera, por decir, 18 voltios, si fuera 18 voltios, acá se estaría mirando 18 voltios. Y esto estaría haciendo alimentar por todo por 18 voltios, porque no. Entonces, esa es ¿no? Si fuera 12 voltios, 12 voltios. Si fueran 5 o 6 voltios, 6 voltios. Entonces, en vez de poner el BSUS que nos da se puede decir en el gráfico, así, solamente dibujado esto con BSUS acá, entonces, en vez de darnos eso, estamos agarrando de la línea misma, para que haya sincronismo, de la misma propia línea estamos sacando esa tensión continua. Entonces, lógicamente, ahí cuando sacamos, ya solamente se va a mantener, lógicamente, a la tensión Zener, ¿no? que está entregando esto. Al mantener esa tensión Zener, entonces, si fuera, como digo, 12 voltios, acaba que es 12 voltios. Y lógicamente va a entrar a este circuito que es un circuito oscilador, que al final me va a entregar, se carga desde la tensión valle, tensión pico, tensión valle, tensión pico. Eso es lo que va a suceder acá, se va a mirar en esta onda. Y cuando llega la tensión pico, esto le va a mandar una señal, ¿no? Acá en este caso no es un tríax, sino un tiristor, se va a hacer un cortocircuito cuando viene la orden de acá. Cuando llega a la tensión de acá, hemos llamado esa tensión BSUP, tensión pico. Entonces se hace un cortocircuito y comienza a haber corriente por acá. Al haber corriente por acá, esa corriente entrega para este lado, que este es un cortocircuito porque es un yodo, ¿no? Entonces se polariza directamente y se vuelve un cortocircuito. E inmediatamente pasa la corriente por ahí y como está 100 ohmios, este es un cortocircuito, la corriente viene por acá y se dispara. Entonces al disparar le está dando la orden que sea un alambre, se vuelve un alambre. Al volverse un alambre, esa tensión que está acá se viene para acá. Y esa que está acá se viene acá. Si es positiva, esa positiva acá. Y si el otro era positivo, entonces será la negativa. Entonces toda la tensión de esto va a llegar acá. Y por lo tanto va a funcionar el motor o la lámpara. Esta es una lámpara. Bueno, esa es la idea, ¿no? Ya de este circuito completo, ¿no? Pero en realidad... yo lo que he hecho es el diseño, cómo se calcula, ¿no? Pero eso no viene en la prueba, pues no, solamente la fórmula, como le digo, pero hay que interpretarlo para que ya ustedes lo practican, pues. Y en el libro Bolestar hay un problemita así ya resuelto. Vuelvo a repetir, así como está, así este circuito, como está, hay un problema resuelto. Y hay que aplicar la fórmula nada más. Y ahí también están las fórmulas, pero con esto ya complementan, pues. Practiquen eso. Y a sacar la aplicación de fórmula nada más y reemplazar datos, ya pues perder nota ahí no vale la pena. Son cosas sencillas que se va a tomar. Es lo que ve todo el mundo, pero yo no voy a estar tomando pues eso, ¿no? Ya cuando llevan su curso de potencia, ahí generalmente a veces la cantidad de horas era pues 10 horas ahora, no sé, bueno, hasta ahora seguirán, no sé cómo estará actualmente dentro de sílabos, o seguramente seguirán llevando, son 10 horas, y nosotros estamos enseñando en 5 horas potencia y mucho más de eso, casi todo lo que es los temas de los semiconductores. Entonces imagínense, pues ya de imaginarse qué extenso es los temas. Si esto nomás estamos hablando de potencia, que es 10 horas, ¿no? Sobre esto, 10 horas semanales. De ahí tienen 3 horas de laboratorio y el resto es prácticas y clases. Imagínense. Es la carrera, pues. Y a base de eso, ustedes van a crear, van a modificar cosas dentro del proceso industrial, comercial, de todas las líneas. Bueno, entonces tu equivalente ya está ahí, ¿no? R base 2, R base 1, base 2 acá, base 1, acá un yodo, tu equivalente. Acá el circuito típico.
Acá está la fuente de BSUS, que diga lo que el diodo C le está entregando ahí, de la fuente. Acá hay la resistencia R2 que va a cargar a C1. Acá esta tensión es la tensión en el condensador, pero que va a llegar a máximo a tensión pico. Cuando llega a la tensión pico, entonces hace un cortocircuito. Al hacerse un cortocircuito, todo el condensador se va a mirar esta parte, pero esta de acá es bien baja, casi cero, se va a descargar el condensador rápidamente, por acá. Se descarga hasta la tensión valle, y una vez que llega a la tensión valle se abre. ¿Por qué se abre? Porque ya llegó a cero. Al llegar a cero, la tensión se puede decir, en la compuerta del tiristor o del SCR, o TRIAC, ¿no? Vamos a ver de que ahí cuando es cero se abre nuevamente. Nuevamente necesita disparar. Como se abre, esto nuevamente tiene que cargarse de la tensión valle a la tensión pico. Llega a la tensión pico, nuevamente se hace un cortocircuito y nuevamente pasa la corriente. Eso es lo que trabaja así, oscila. Entonces, hemos visto acá, por ejemplo, que tenemos acá R base 2 más R base 1 es R base base. Mejor dicho, esta internamente, R base 2, R base 1, y desde acá hasta acá es R base base, dentro del dispositivo. Y lo que está exterior es R4, R3 y R2, ¿no? Entonces ya tenemos tiene estas dos funciones, ¿no? De mantenimiento, ¿no? Mantiene prácticamente eso sería, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya vamos, ya. Hasta ahí creo que no hay ningún problema. Bueno, después usamos la fórmula. Pues mira, ya lo que han demostrado ustedes ahorita con una resistencia y un condensador y una fuente, y tal. Esa es la fórmula. Entonces, simplemente que acá la tensión final, ¿qué cosa era? Es la tensión a la máxima que se puede cargar. ¿Cuál es la tensión máxima? La fuente, B sub S. La final, B sub S, B sub S. Y la inicial sería tensión valle. Mira, se reemplaza nomás. ¿Y cuál sería la resistencia que el tiempo de carga? Se va a cargar el condensador. Va a depender de R2 nada más. Entonces se pone R2 y la capacidad de C1. Listo, la fórmula. R2, C1. ¿ves? Y ese es el tiempo de carga. Cuando se va a cargar. Acá esto está abierto y se va cargando por acá nomás. Y por ahí le pongo la fórmula. Queda una fuente, una resistencia y un condensador. Tan fácil, ¿eh? Como la que hemos visto ahorita como lo han hecho el trabajo. Por eso era importante hacerlo el trabajo. Y de acá simplemente despejan, ¿no? ¿Cuánto vale E menos T? Ya es matemática elemental. Esto que está acá pasa restando, ¿no? Ese acá pasa restando, ese pasa sin signo cambiado, y después esto queda, ¿no? Como va a pasar los otro día, pues, positivo, como eso se B sub P menos B sub S, B sub P menos B sub S, ¿no? Con ese negativo, que ustedes han puesto ese negativo, mira, se vuelve positivo. Bueno, esa es la idea. Entonces, despejando esto de acá, E menos TC sobre R2 sobre C1, simplemente va a quedar B sub S menos B sub P sobre B sub S menos B sub I. Ya saben, fácilmente lo despejan esto, de acá, de esa ecuación. Y luego, una vez teniendo acá, agarran el logaritmo neperiano para que el logaritmo neperiano del primer miembro y el segundo miembro, ¿para qué? Para solamente tener el exponente acá, ¿no? Entonces se cancela la misma base, entonces el logaritmo neperiano de esta expresión va a ser solamente el exponente nada más, menos TS por R2 sobre C1. Listo. Y acá el logaritmo neperiano de todo esto. Logaritmo neperiano. Luego decimos, ¿no? Que T2, y acá ya pues T sub C, ¿no? Tiempo de carga del condensador, esto pasa a multiplicar, este menos, acá pasa menos, pero acá viene a ser el exponente menos 1, entonces esto pasa al numerador y ese pasa al denominador. Entonces, mira, ve, ese que está en el denominador pasa al numerador y ese que está en el numerador pasa al denominador, porque este menos hace eso, ¿no? Que cambie de posición. Nada más, matemática elemental. Y al final, ¿qué cosas hacen? Dividen todo entre... Acá está, a ver, acá están dividiendo todo entre B sub S. Si este B sub S entre B sub S me da 1, menos la tensión valle entre B sub S, que es la máxima, esta tensión va a ser
bien pequeña. Entonces, 1 va a ser bastante grande a comparación de esto, porque están dividiendo la tensión valle, que es pequeña, con la tensión de la fuente, que es B sub S. Entonces, eso me va a dar 0 casi, ¿no? Sumarle a 1 sigue siendo 0, ¿no? Sumarle no le afecta a 1. Eso es lo que está diciendo. Entonces, B sub S, entre B sub S acá, B sub S también acá. Mira, están dividiendo el numerador entre B sub S. El denominador también entre B sub S. Y entonces ya no hay ningún problema. Porque ahí está, mira, B sub S, estoy sacando factor común y está quedando 1 acá, y acá B sub S, B sub S. Pero este B sub S me da 0, y en cambio acá va a ser B sub B sobre B sub S. Y acá entre B sub S es 1. Menos, 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 menos. ¿Y esto qué viene a ser? Nu. ¿Se recuerda que le dije el nu? ¿Qué cosa es el nu? Ah, ya, pues, esto es la fórmula que ustedes usan en su carrera de especialidad. No usan esta fórmula. Solamente acá lo miramos porque es dispositivo, pues, ¿no? Pero esto lo usan, que es una fórmula aproximada, ¿no? Ya saben por qué se aproxima, porque en la práctica se cumple casi eso, ¿no? No hay mucho error. Bueno, así como hemos podido ver la demostración de cuando un condensador se carga, también podemos ver acá cuando un condensador se descarga. Entonces, ahí tenemos la fórmula general y acá tenemos para que cuando se descargue. Una vez que ya se ha cargado y se descarga, esto se va a hacer un cortocircuito. Más bien, cuando se va a cargar, esto está abierto como está acá. Pero cuando ya se descarga, ¿no? Llega a su tensión pico, entonces se hace un alambre y se descarga por acá. Hemos dicho este 0,1 y acá también va a ser 0,1 esta licencia de 4K, va a variar, como hemos dicho, a 100 ohmios, y ese sería 0,1. 0,1 más 0,1 sería 0,2, entonces este condensador rápido se descarga, ¿no? Y esa corriente que viene fuerte, que está en cortocircuito con el tiristor, lo dispara el tiristor, ¿no? Lo dispara. En ese momento lo dispara. Justo cuando ya llega la tensión pico, pasa una enorme corriente y no, pues se descarga rápido. Y ahí le indica al tiristor o al tría que se vuelve un cortocircuito para que toda esa tensión pueda caer ya en se puede decir, en el motor o en la luminaria, ¿no? Que es el RL o la tensión que está cayendo en la carga, que decimos, ¿no? Bueno, de acá ya empleamos la misma fórmula, pero en este caso, mira, la final, ¿cuándo va a ser? Cuando es 0, eche 0, eche 0. Y la inicial, ¿desde dónde comienza a descargarse? De la tensión pico. Mira, 0, 0, tensión pico. Se reemplaza, no la fórmula, se encuentra. Mejor dicho, la final va a ser cuando, como se está descargando, al máximo, el mínimo valor que puede llegar es a 0. Entonces, 0, 0 la final. La tensión inicial, ¿de dónde comienza a descargarse? Cuando hemos llegado, cuando llega la pico, se hace un alambre. Entonces, desde ahí comienza a descargar B sub I, ¿no? B sub I sería B sub P, el pico. Y de ahí ya queda, ese es el voltaje, ¿no? En el condensador, cuando se está descargando. Pero cuando se está descargando, ¿hasta dónde llega esa tensión en el condensador? Llega hasta la tensión valle, porque de la tensión valle no le estoy diciendo que llega ahí, de ahí nuevamente se carga, se descarga, llega hasta la tensión pico, se descarga la tensión valle, y nuevamente llega de la tensión valle a la tensión pico, y así. Entonces, esto sería la tensión en el condensador cuando se está prácticamente ya descargando, ¿no? Se está descargando por completo. Ahí es la tensión que se va a mirar en el condensador, la tensión valle. Y de ahí, en ese momento, hemos dicho que el final, esa tensión final que estamos viendo acá, es 0, ¿no? Puede descargarse hasta 0. ¿Y de dónde va a comenzar a descargarse? El B sub I inicial sería desde la tensión pico. Y así viene, ¿no? Entonces ya viene igualito como el caso anterior, ya simplemente se opera. Pues, ¿no? Entonces agarra ya, se despeja acá, eso de acá, ¿no? Ese de acá nada más, esto pasa a dividir, ya tienen B sub P sobre B sub P que está dividiendo, ¿no? Pues el menos lo hace más, y ya tienen eso, ¿no? Agarran el logaritmo y sale el exponente, y sería su equivalente, ¿no? De ahí sale la tensión de descarga. ¿Cuánto es el tiempo de descarga? ¿El tiempo de descarga cuánto va a ser?
R sub 4 más R base 1 por C1 por logaritmo neperiano por B sub E por B sub E. Claro, esto, por donde se va a descargar, se descarga por acá. ¿Cuál es ese? RB. No, y R4, RB1, ahí está, RB1 y R4, por ahí se descarga. Por eso, esa es la tensión, es la resistencia de descarga. Por C1, la capacidad es la misma, no varía. Entonces ya cambió eso, ¿eh? ¿Se encuentra? Entonces acá, tranquilamente, ya podemos decir que el periodo de la señal que se carga y se descarga es el tiempo de carga más el tiempo de descarga. Entonces, la suma de los dos me da, no el periodo. Pero tiempo de descarga hemos dicho que es bastante rápido a comparación del tiempo de carga. Casi sumarle eso casi no es nada. Entonces, es como si le sumando 0 a esto. Entonces, sigue siendo el tiempo, en los cursos de especialidad van a ver que el tiempo o el periodo va a ser igual al tiempo de carga nada más. Bastante real porque el error es mínimo. Entonces, por esa razón se pone así, ¿no? Para tu curso de especialidad. Entonces, tiene la frecuencia es igual a 1 sobre T y listo, ¿no? Lo demás es de lo que está con azul, es lo que hemos explicado, ¿no? Cómo es el B sub S, cómo se va comportando el B sub I, ya todo lo que hemos explicado. También su pendiente negativa. Por ejemplo, acá hay un típico, ¿no? 2 voltios en la tensión valle, la tensión pico es 4 voltios, ¿no? Y la corriente pico es 1 nanoamperio y la corriente valle es 1 miliamperio. Pero 1 nanoamperio hasta para sumarle a 1 miliamperio no significa nada. No es notorio, ¿no? Y acá, lógicamente, tienen ¿cómo se llama? Para calcular la tensión pico. Es la tensión que cae en el momento justo acá, mira, que va a caer. ¿Qué cosa va a caer? La tensión en el diodo. Ahí está la tensión en el diodo. Más lo que va a haber, acá se va a descargar. Esta resistencia es la que se va a ver. Entonces, esa tensión más esta tensión. Esa tensión, ¿a qué va a ser igual? R base 1 más R sub 4. R base 1 más R sub 4. Esa va a ser la resistencia. ¿Por qué? Por la corriente que como ya cerrado la SUS, ahí está la SUS, ¿no? A ver, un ratito. Ya, esa tensión B sub S es esto, sobre la resistencia de todo esto, porque recién cuando va a comenzar a descargarse, recién la corriente es 0, todavía es 0, ¿no? Entonces, eso va a haber acá una corriente, pero debido a esto, y esa corriente va a pasar por acá, y yo estoy queriendo hallar esa tensión de acá, justo cuando está en la tensión pico, cuando todavía la corriente es 1 nanoamperio, ¿no? Le dije bien despreciable, ahí está en la tensión pico, pero va a haber una corriente acá. Esa corriente aquí va a ser igual a la tensión B sub S y la suma de todas estas resistencias. La tensión B sub S es la suma de todas estas resistencias. R3, ahí está, R3, R base 2, ahí está R base 2, ¿no? Más R base 1. Bueno, acá R base 2 y acá R base 1. Ya los dos ya están. Más R4 y el otro R3. Listo, ¿ves? Esta resistencia, esta resistencia, esta resistencia, esta resistencia. ¿Cuántas resistencias? Son 4. Ahí está. 1, 2, 3, 4. ¿Ves? Y acá, ¿qué queremos ver la tensión? En estas dos resistencias. Esta más esta, 2 resistencias, ¿no? Y esta es la corriente que está allá. Entonces, de esa manera ya tienen la tensión pico. Así se calcula la tensión pico. Ya, entonces, ahí ya tienen ya calculada la tensión pico. Y en los libros, ¿qué le ponen? Así, esta fórmula le ponen. Tensión pico va a ser B sub D más esto que le ponen. Le ponen como mu. ¿Se acuerdan? No, que cosa es un nu. Entonces, por B sub S. Y no quería hacer todo esto de acá, la resistencia, todo es nu. ¿Y qué les hemos dicho en el nu? El B sub P sobre S hemos dicho, ¿no? Cuando hemos dividido en la fórmula, le hemos dividido todo entre B sub S, entonces nos ha quedado esta fórmula, ¿ve? Acá nos ha quedado B sub P sobre B sub S. Ese es mu. Pero acá B sub S, pero mu que viene acá en este circuito, este es mu. Viene a ser
toda esta resistencia, mira, toda esta resistencia entre toda esta resistencia. O sea, esta resistencia, toda esta resistencia por B sub S. Bueno, y eso es todo, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces, esta fórmula también lo va a encontrar en el Boliestar, pero no está la demostración como yo lo he hecho, ¿no? Y como ustedes lo han demostrado ya, que es fácil, pero, ¿no? Ahora, no necesariamente tienen que aprender, bueno, pues toda la fórmula, pero es fácil para ustedes aprenderlo. Ese para que sean unos brillantes ingenieros, van a aprender, para que crean, modifiquen. Pero para la prueba simplemente hay que usar la fórmula, porque viene la circuito y uno usa la fórmula, ¿no? Y explica la teoría, lo que yo estoy explicando, nada más es todo. Eso es lo que viene, no hay que desperdiciarlo a ustedes. Ya viene siempre un problema de esto. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, como ven, no está difícil. No sé si habrá algunas preguntas, algunas dudas. Tómenle foto para que estudien. Bien, jóvenes, entonces, gracias por su atención. Estudien, espero. A ver, jóvenes. Aquí, por ejemplo, les estoy poniendo, tomen de foto esto para que solamente lo que quiero es que me expliquen todo lo que es los dispositivos de funcionamiento. No quiero otra cosa, el funcionamiento de quiénes, solamente de los optoacopladores. Acá hay varios optoacopladores, ¿no? El LETA es considerado, el RTD, el BDR, que ya también lo habíamos visto parte, ¿no? Y también tenemos pues el fototransistor, el fotoyodo, la fotoresistencia y todo esto lo explica. Nada más explicar la teoría, cómo funciona en otras palabras. Y yo le hice una analogía. Por ejemplo, yo no estoy pidiendo, por ejemplo, en un carro en funcionamiento sería cómo manejar el carro. Nada más. No le estoy pidiendo que fabriquen un carro y hagan todo el diseño. No estoy pidiendo eso. ¿Ya? Ni estoy pidiendo que ustedes, por ejemplo, ensamblen un carro. Tampoco estoy pidiendo eso. Estoy pidiendo lo que cualquier persona común y corriente simplemente sepa qué cosa hace cada dispositivo como la que he nombrado, ¿no? Son dispositivos optos, ¿no? Que funcionan a base de la temperatura y también funcionan a base de la luz, ¿no? Entonces, eso solamente les pido cómo funciona un fotodiodo, cómo funciona un fototransistor, un foto SCR, un foto TRIAC, todo que son fotos, ¿ya? Nada más, la parte operativa, no quiero otra cosa. Ya eso lo pueden sacar de los libros, pueden sacar de internet, ahí tienen ya. Entonces, ahí tienen ahí los dispositivos incluso. Sacan solamente eso. Lo demás hemos hecho, por todo esto, ¿no? Porque este es el sílabo. Hemos hecho todo lo demás. Lo que no hemos hecho, reforzado de repente es eso. No, que es fácil, pero no es lo más sencillo del curso. ¿Alguna pregunta? Ya, estos se ponen de acuerdo, pero lo más antes posible me tienen que pasar el trabajo. ¿Por qué? Porque se supone que al final yo voy a calificar la semana que viene, ¿no? Y cuando califico debo tener ya su trabajo para poner su nota, ¿no? Si no, ¿cómo pongo la nota? Ya, entonces ese es para poder hacer que ustedes también aprendan y ya tengan idea al menos, ¿no? De lo que se tratan estos dispositivos. Sí, ¿alguna pregunta? Profesor, dijo solo de los dispositivos optoelectrónicos, ¿no? No habían escuchado. Nada más. No, lo que es, no lo que es optoelectrónica, ¿no? Optoelectrónica, fotoyodos, fototransistores, lastres, semiconductores, ¿no? Y acá también acopladores, porque ustedes sirven por acoplar un circuito con otro circuito. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, toda la parte de control de todos los sistemas se trabaja con baja tensión.
y a veces cuando esa señal de baja tensión se le aumenta la potencia, ya son los dispositivos de potencia. En ese caso, cuando se malogra potencia, se puede llevar todo lo que es la parte de control. Y si se lleva, como es una alta corriente, se malogra toda la parte de control y la parte de control es enorme. Mejor dicho, ya hay dentro los circuitos integrados, hay dentro un montón de cosas, la programación y todo eso interno de lo que se trabaja, se puede decir con programas primitivos, ¿no? O programas males, ¿no? Entonces, esos programas lógicamente son 0 y 1, pues, de lo que en realidad cómo se desempeñan esos dispositivos de esa forma, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Lo que llaman programas de máquina, ¿no? Entonces, eso es lo que ya ustedes van a entrar cuando ya entran a su curso de especialidad y ahí les van a enseñar parte de eso, ¿no? Diseño y toda esa cosa. Bueno, para aquellos que les interesen esos temas o quieren abrazar esas líneas, perfecto, encajado, ¿no? Para aquel no, pues de repente tiene otra se puede decir, idea de querer ser especialista en otros rubros. Eso ya queda a criterio de cada uno, pues, ¿ya? Eso ya es prácticamente voluntad de ustedes, ya, a lo que más les gustaría incursionar, ¿no? Incursionar en esos temas, ¿ya? Pero cualquiera que sea, es muy bueno, es muy bonito, es la parte inteligente, la parte que ustedes van a sobresalir, porque son buenos muchachos. Yo ya les dije, aprovechen sus cualidades que tienen. ¿Les gustan los circuitos? Hay que entrar a los circuitos porque les encanta, pues. ¿Les gusta estar en el campo? Abarquen pues sobre lo que se va a hacer en el campo, ¿no? Entonces, también hay dentro de la tecnología, dentro de todo, ¿no? Entonces, cualquier línea que ustedes escojan se va a acomodar muy bien a lo que ustedes quieran. Entonces, como les decía al comienzo de clase, si ustedes quieren incursionarlo a medicina, también pueden entrar a la medicina de tecnología para que los médicos puedan trabajar bien con los instrumentos, aportar con ellos. Y para eso tienen que aprender un poco de medicina, trabajar con los médicos, qué es lo que quieren, y ustedes le van a dar ese servicio, ¿no? Le van a fabricar un equipo que a su altura de la necesidad de ellos, ¿no? Entonces, eso es todo, se complementa, jóvenes, ¿ya? Bueno, ha sido un placer ser profesor de ustedes, espero que ustedes lo aprovechen, les deseo mucha suerte en su vida, en su carrera profesional. Claro, no me despido para siempre porque de repente yo en serio a veces en noveno, octavo ciclo llevo cursos, de repente ahí nos volvemos a encontrar, ¿no? Pero ya para cursos ya de mayor, se puede decir, no es de mayor envergadura, sino se trata de cursos ya de especialidad, ¿no? Cursos ya que están orientados a ciertas líneas, ¿no? Entonces, bueno, una vez más, les deseo mucha suerte, sigan estudiando como lo han hecho hasta ahora, cuídense, y yo sé que van a triunfar, y van a ser muy buenos ingenieros y van a disfrutar de su esfuerzo. Bueno, jóvenes, hasta muy buenas tardes, ya casi, y entonces ya me estoy despidiendo y ya nos estaríamos viendo en el examen, ¿ya? Es el día, con ustedes, el día jueves, ¿no? Bueno, una vez más, muy buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, Profesor, gracias. Hasta luego, profesor. Gracias por Hasta luego, su profe. comprensión. Cuídense. Hasta luego, profe. Ya, hasta luego.